Hola, mucho gusto. Yo soy Ilia Venecia Barrón Álvarez, de la carrera de licenciatura en Diseño Industrial. Soy la generación Mayo 2025. Esta es mi presentación de investigación de Seminario 2, que el tema es un contenedor doméstico que para la degradación de biopackings, que es una estrategia para poder reducir los residuos compostables. Como asesores tengo a Moisés Vázquez, José Guiot y Berta Ocampo. Para empezar con mi tema, yo quisiera poder hablarles sobre los antecedentes de esto. Pues empecé de forma general y me fui a forma particular. Yo hablé de casos mundiales que en el 2022 se registró que hubo 400 millones de toneladas de plásticos a nivel mundial y que ese 40% de estos residuos corresponden a envases de un solo uso. Y por ello, en México, 120 toneladas se registraron de residuos sólidos, según la INEGI, en el 2023. Y aparte de esto, solo el 11% de estos residuos se han reciclado. Los plásticos de un solo uso pues representan un 12% de estos residuos según la Semarnat 2022. Además, pues como podemos ver, el tema aquí son los plásticos. En México se ha hecho normativas sobre la integración de empaques sostenibles, ecológicos o biopackings, por lo que vemos que ha habido una respuesta positiva por los usuarios, ya que el 40% está dispuesto a pagar por empaques ecológicos y además de que el 64% de estos consumidores valoran los empaques que son reciclables, pero en contramedida vemos que en México solo el 30% de los municipios pues cuentan con infraestructuras adecuadas para el reciclaje, según la INEGI en el 2023, y pues México solo destina el menos del 0.1% de su PIB para la gestión de residuos. Por lo que vemos es que en México hay una tendencia del cambio de plásticos de un solo uso a plásticos reciclados o ecológicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que pues realmente este tipo de empaques necesitan terminar un ciclo de vida que no se le da adecuadamente, por lo que yo aquí vengo con mi planteamiento del problema, pues que los biopackings para el uso de ellos se requieren de condiciones muy específicas para poder degradarse, pero pues en los hogares de Querétaro y zonas urbanas en general en la ciudad pues carecen de estos sistemas porque no son accesibles pues para gestionarlas. Y pues en cuestión de contaminación, pues estos residuos, aunque sean biodegradables, pues si son manejados de una forma inadecuada, pues pierden completamente todo un potencial ecológico. Y como les digo, a pesar de que en México ha existido normas, pues ha impedido su aplicación efectiva de estas normas dentro del país, ya que pues casi ningún municipio encuentra con la infraestructura adecuada dentro de la ciudad, no de los hogares, de la ciudad. Y de las pocas zonas, normalmente solo son zonas muy urbanizadas. Por lo que estoy buscando o estoy esperando mis resultados, que pues el consumidor sea consciente sobre el biopacking y cómo se supone que es el manejo adecuado de ellos, así reduciendo pues eh, los plásticos y que prefieran el uso de empaques biodegradables, pero también proponiendo propuestas de estrategias pues para mejorar el tipo de manejo adecuado para estos empaques dentro de México, ayudar a motivar al reciclaje y obviamente diseñar un dispositivo accesible, pues óptico, para que se pueda llevar este tipo de acciones con este tipo de empaques ecológicos. Como mis objetivos son los que yo quiero poder evaluar cuál es el nivel de conocimiento que ha tenido como evolución el consumidor sobre los empaques ecológicos y poder identificar el empaque y su manejo inadecuado de estos empaques ante el medio ambiente. Por ello, diseñar un dispositivo que ayude a la degradación de estos biopackings, pues integrando la tecnología, el diseño y obviamente la biomimética de todo lo que conlleva este tipo de dispositivos dentro del diseño. Por lo que
Mi usuario, mi consumidor y mi cliente. Los usuarios que yo estoy considerando son familias principalmente que obviamente sean responsables de una gestión de residuos dentro de sus hogares, por lo que los consumidores serán un rango de edad de 20 a 50 años como público objetivo principal de este estudio. Además que estén interesados en el medio ambiente, que tengan un conocimiento básico sobre la postura de estos empaques ecológicos. Obviamente los clientes que puedo ver en potencia son supermercados para ayudar también a tener puntos de accesibilidad para este tipo de plantas de reciclajes o incluso gobiernos locales para poner puntos más cercanos dentro de las zonas urbanas y los hogares entre un nivel socioeconómico medio a medio alto. La propuesta de solución que yo estoy proponiendo es un dispositivo doméstico que ayude a a la degradación de biopackings, pues mediante condiciones controladas, ya que esto le daría el final de uso de estos empaques que pues puede ayudar a ser residuo en abono útil en cuestión de semanas, cuando a veces puede tomar meses en condiciones no controladas. Que sea simple, compacto y pues obviamente diseñado para el hogar moderno. Sobre la inspiración al concepto de este dispositivo, nos inspiramos en el escarabajo Sophus astratus. ¿Por qué escogí este concepto o esta inspiración? Ya que en una investigación del 2019 en la Universidad de Corea, 5 científicos encontraron que la vida de este escarabajo, cuando se encuentra en la etapa de larva, pueden consumir plástico y convertirlo completamente en desecho orgánico. O sea, así como lo ven, consumen plásticos y no les pasa nada en su sistema digestivo, pueden literalmente desechar este plástico sin morir o afectar el crecimiento de este escarabajo, que ha sido muy impresionante pues por la madre naturaleza. Por lo que me conllevó a hacer mis primeros bocetos. Estos bocetos tienen figuras más o menos orgánicas, un poco abstractas, muy conceptuales a inspirarse en la larva y el escarabajo como en su ciclo de vida en el que se encuentra, pero al final la evolución de mis bocetos me llevaron a mi propuesta seleccionada, que esta es una forma pues diferente y cero convencional dentro de dispositivos de este estilo. Eh, Tiene una forma atractiva para el usuario y obviamente está inspirada para los hogares tanto dentro como fuera de ellos y que sea haciendo que tenga un interés el usuario por este tipo de propuestas. ¿Por qué escogí esta propuesta? Pues por mi tabla de requerimiento de uso y justificación. Obviamente mis tablas llevan desde la facilidad de uso hasta la integración pues espacial. Eh, Vi que o sea, cumplía con la mayoría de mis propuestas bueno, mi propuesta seleccionada pues cumplía la mayoría de la parte de la tabla de justificación, requisitos y especificamientos, que es pues desde la altura, una fácil apertura, materiales que sean tanto para personas del cuidado del hogar o personas que sean de familias grandes y obviamente también poder tener un tiempo de operación lo menos largo posible, que sea seguro para el usuario, que sea de mantenimiento no tan constante y que sea compatible para los hogares. Y obviamente pues la forma en la que lleve esto es que sea un diseño pues cilíndrico y este asemeja o está inspirado pues en la morfología de las larvas del escarabajo. Tiene una cáscara modular para poder proteger los accesos de componentes externos y proteger el mecanismo interno. Y pues obviamente tiene detalles estéticos como el color verde que asemeja a la naturaleza, es como asociado a la sostenibilidad, por lo que su función de este dispositivo es completamente, está diseñado para degradar biopackings, o sea, en entornos domésticos, mediante un sistema semi mm, automatizado y que pues este pueda replicar lo más parecido a las condiciones óptimas que se ocupan para la biodegradación completamente de estos biopackings,
obviamente desde la parte de la temperatura, humedad o incluso actividad pues microbiana dentro de este dispositivo, por lo que tiene un mecanismo de diferentes fases y es parte modulares. Desde el primer parte que es un sistema de trituración para poder conllevar de packings gigantes a pedacitos más fáciles de manipular y obviamente consiste desde cuchillas de acero inoxidable, pues motores silenciosos para evitar el ruido dentro de los hogares, también que tengan controles de humedad, ya que son muy importantes, o sea, humificadores y que estos se mantengan a cierta temperatura, que sean sensores que tengan regulaciones, obviamente regulaciones térmicas, que tengan termostatos que ayuden al monitoreo constante de estas temperaturas, un aislamiento para evitar que el usuario se queme, también una presa de comprensión para poder quitar los líquidos de estos empaques y poder también pues saber cuál es el nivel o la capacidad del empaque del dispositivo. También pues sensores inteligentes porque ocupamos es la parte más importante, la zona térmica, la de humedad y la del pH. Siempre están monitoreando esto, que obviamente sea una interfaz fácil para el usuario, que tengan alertas visuales y sonoras para todo tipo de inclusión y obviamente pues necesita un sistema de ventilación y yo estoy proponiendo pues filtros de carbono activado para evitar los malos olores o pues este tipo de filtraciones que se pueden llegar a tener. Sobre las dimensiones generales, yo me estoy adoptando desde el percentil número 595 de las medidas de percentiles en Latinoamérica, que es accesible pues para la mayoría de los usuarios, que tenga una capacidad de 20 litros, por ende necesita unas dimensiones de 65 por 42 por 35 centímetros. Obviamente la apertura de la tapa tiene que ser menos de 3.5 kilogramos de fuerza para, pues, para los adultos mayores o los niños que estén en estos rangos de edades que pues estén interesados en el uso del dispositivo. También que necesito que cumpla ciertos límites de fuerzas para incluso adultos mayores, según la norma ISO 112283. Y obviamente como será un dispositivo semiautomatizado, sí será un poco pesado, por ende no necesita que pase menos de los 35 kilos, es como un límite de peso para poder que se tenga una fácil movilidad dentro o fuera del hogar. Por ende, la ergonomía de este producto es muy importante, ya que estoy haciendo que el diseño sea adaptado para el usuario, se busca que sus partes modulares no sean tan pesadas de sostener o de mover, pues así podría ayudar a reducir la fatiga que pueda tener la manipulación para el usuario, que tengan las zonas modulares tamaños diferentes y adecuados para distinto tipo de manipulación de productos, como lo son pues evitando el desperdicio del material. También una facilidad de apertura y cierre, pues que tengan agarres ergonómicos para todo tipo de la persona que esté interesada en el uso del dispositivo. También pues en empaques diseñados pues para poder, digo, zonas modulares que estén diseñadas para poder tener una separación de cada proceso y cada mecanismo y pues que se usen materiales obviamente no tóxicos y que sean seguros para el usuario. Me estoy basando en la antropometría tanto femenina y masculina en la zona de Latinoamérica. Obviamente que sea manipulable desde 75 a 110 centímetros de altura para entre usuarios que miden de 1,50 a incluso hasta 1,90, que se encuentre con un diámetro de agarre cómodo para el usuario, que sería como alrededor de 3.5 centímetros, que su fuerza de apertura sea menos de 5 kilogramos. Obviamente mi población meta pues va a ser entre las mujeres, los hombres que miden entre 150 a 190 centímetros y obviamente pues que no sea tan accesible pues para niños de menos de 140 centímetros para la seguridad de este. Obviamente tendrá bordes redondeados para evitar problemas y superficies lisas y antideslizantes para justamente evitar problemáticas con los menores del hogar.
Sobre el uso de este dispositivo, podemos notar aquí en las imágenes, es que tiene una parte superior, la trituradora, y podemos ver que estos cajones, cada parte se puede quitar para darle mantenimiento adecuado, ver cómo es el proceso de la degradación del biopacking. Tienen zonas modulares, todos trabajan de forma independiente, pero sin uno no funciona el otro, entonces todos está conectado a través de sensores, dispositivos térmicos, sensoriales, señales de alarmas. Por ende, empezamos por la trituración y luego la humificación y luego la parte térmica y por ende la parte de la prensa que ayuda a sacar los líquidos residuales y por último el que es el cajón del final es la parte donde sale el residuo del abono que se puede quitar. Obviamente cada uno de ellos es independiente, por ende doy un diagrama de uso de que al inicio pues tiene un sensor de proximidad que puede detectar que el material está presente o no y de ahí se activa el motor de trituración, qué pasa si no, las cuchillas, los sensores de confirmación, cuáles son los paneles térmicos, los sensores térmicos, cuánta humedad se necesita, si está regulada esta humedad, cuáles son los procesos de activación, cómo se monitorea la acidez, el pH, etcétera, 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 hasta que este ciclo está completamente pues terminado. Para ello, los materiales que estoy pensando en el dispositivo sean desde una estructura, pues que sean más que nada materiales de acero inoxidable, que para evitar una corrosión o ver cómo sería el mantenimiento a través de los años, evitar la menor cantidad de cambio de piezas para que sea, o sea, amigable para el bolsillo del usuario, que cuenta de sensores para temperatura, humedad. En la parte electrónica me hicieron mi recomendación que no usara Arduino, ya que para Arduino es como para proyectos un poquito más no semi automatizados, sino completamente independientes. Entonces opté por una placa SP32C3, que es de programas semi-automatizados. Lo que quiero dar también a entender es que esto es un dispositivo semi-automatizado, o sea, completamente ocupa la ayuda del usuario, no es algo completamente independiente de el usuario, sí ocupa el apoyo, por lo que pues el usuario tanto como el dispositivo son uno mismo. Tengo la parte de seguridad, pues las juntas como siliconas, incluso filtros, nebulizadores. Estos son la lista de los materiales que se necesitan. Sobre mis validaciones, ¿cómo sé que esto puede funcionar? Primero, antes que nada, pues en el mundo existen demasiadas plantas que ayudan pues a llevar la tecnología de estos empaques a su producto final, que es el abono, pero no son muy comunes, ni siquiera tan comunes dentro del país. O sea, hay plantas en Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Tailandia, Japón, China, pero ¿cuál es lo que yo estoy identificando? Que son zonas industrializadas, que están muy lejos del usuario y lo que yo quiero es que escalar de zona industrial a zona doméstica. Entonces, estos dispositivos, este tipo de procesos ya existen, ya son parte relevante el ciclo de vida de estos empaques ecológicos. Lo único que estoy haciendo es escalarlo de una forma muy grande a una forma muy chiquita y accesible para el usuario. También estuve probando con modelados 3D cómo funcionaría las fases modulares, cómo es que funcionan independientemente, cómo se servirían, cómo sería la resistencia del material. Obviamente también tuve una plática con un ingeniero mecatrónico explicándole cuál era mi proceso de mi idea, mis observaciones. Tuve una interacción con el usuario, hice un mock-up a escala para ver si entendía cómo era la función de este. Tuve una respuesta positiva del usuario ante el modelado y pues estas son las referencias de mi investigación y quería agradecerle pues tanto a mis asesores como a la maestra para poder realizar este proyecto que creo que hasta el momento se ha mantenido estable. Muchas gracias.